inspirar las grandes exploraciones, los grandes viajes científicos y de exploración de la naturaleza. Hemos escrito una obra sobre una idea que teníamos previa, porque era imposible hacerlo todo en una semana, simplemente teníamos la idea previa. Y empezamos el lunes a desarrollar la idea y a escribirla. Para ello dividimos al grupo, que eran 21 en total, en 3 grupos, digamos. Un grupo que era el que redactaba, otro grupo que se encargaba de la escenografía, para hacer todo el material que aparece en escena, y otro tercer grupo que es el que organiza la coreografía. Partimos de algunos elementos que ya teníamos, como son los trajes espaciales, que hemos dividido, digamos, en 2 tipos, unos que son para los que propiamente van a ir a este planeta Tole, y otros que son los extraterrestres, que están pintados de azul. Después hemos hecho la escenografía en esta semana, los cascos, hemos mejorado algunas cosas que teníamos en el instituto, y el resto es todo creación de esta semana. Hemos trabajado intensamente para poder representar la obra. Yo creo que la obra es estupenda, el guión es un guión muy inteligente, muy bien planteado, con un espíritu de creación colectiva, y sinceramente los alumnos se han portado muy bien. Ha sido agotador, pero creo que ha merecido la pena. Gracias. Vuestro objetivo es localizar qué materiales de ese planeta nos son útiles. Tenéis que coger todos los materiales nuevos que encontréis y, sobre todo, prohibido ocultar cualquier tipo de información. Atención de emergencia en este planeta, rápido. Vamos a ver si tenemos conexión con la casa. ¡No hay! ¡Oh! ¿Quiénes sois? ¿Narices? La cosa más importante, la risa está en nuestras vidas. ¿Qué? No contéis conmigo. Lo ideal sería ganarnos su confianza y que nos devuelvan a la Tierra. Que echo de menos el caloret. Os alimentamos, os damos cobijo y así nos tratáis. ¡Arapaz! ¡Nikinach! ¡O sea, Cata! A partir de entonces, la Tierra mejoró. Todos grandes actores y autores